falta de sentido de la autoridad en la gente joven, relacionando con la historia, vamos a decir, la institución divina que Dios ha establecido. Actualmente muchos jóvenes creen que tienen libertad para tomar sus propias decisiones. Son muchos los que creen que pueden ejercer este derecho, incluso si eso daña el bienestar de su familia o el bienestar de los demás. ¿Tienen razón al pensar así? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es clara con la familia, eh, es decir, que la familia debe criar a los hijos en el camino de Dios. Esta tercera institución divina es muy importante para el Señor Dios, para Jehová. Él creó a la familia conforme al dominio responsable, es decir, cada integrante debe asumir su responsabilidad y hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? También Él creó el matrimonio. El plan de Dios era que el hombre y la mujer formaran un hogar, una familia, tuvieran hijos y así honrar al Creador. ¿Sí? Observamos las tres instituciones divinas. Veamos algunas responsabilidades de los padres. Enseñar los caminos de Dios, enseñar a vivir con la gente, los amigos y la sociedad, pero también advertir de los peligros de la rebelión y la desobediencia. Vamos a examinar algunos aspectos sobre esto. En el primero, es responsabilidad de los padres enseñar a los hijos en los caminos de Jehová, o el Señor Dios, el Dios creador. Deuteronomio capítulo 6 nos recuerda esto, que el papá debe enseñar a sus hijos en donde sea que estén, al caminar, al levantar, al acostar. Y dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y el verso 7, resaltando, la repetirás a tus hijos una y otra vez. La técnica de la repetición, ¿verdad? Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estás en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Entonces, en el primer punto, mencionamos que es responsabilidad de los padres enseñar a sus hijos en el camino del Señor. Segundo punto, o el punto B, al enseñar a sus hijos en los caminos del Señor, de Dios, los padres también acatarían muchos principios sobre cómo deben vivir estos con la gente, los amigos y en sociedad. Y muchos de estos principios se encuentran en los libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los libros sapienciales o poéticos como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Encontramos en la palabra de Dios siempre principios, y los principios son inalterables. Se mantienen igual por más de que han pasado años, muchos años, se mantienen. De repente, como se dice, la moda podría cambiar, estilos de peinados o ropas, pero aún así la palabra de Dios permanece y los principios de Dios son inalterables. Entonces, primero, los padres son responsables. Segundo, los mismos padres deberían de ser ejemplos en cómo se relacionan con los demás, cumpliendo los principios de la palabra de Dios. Tercero, como parte de la enseñanza, la Biblia dice que los hijos deben ser advertidos de los peligros de la rebelión y la desobediencia. De manera significativa, los padres también equiparían a sus hijos para que enseñaran a sus hijos futuros. Es como una cadena
de enseñanza. ¿Sí? Mi papá me enseñó a mí cómo debemos comportarnos y yo vi el ejemplo en él de la misma forma. Ahora que yo tengo hijos, tengo que también enseñarles a ellos con el ejemplo, pero también acompañado de la palabra, ¿sí? Esto garantiza la continuidad de la enseñanza a través de las generaciones y garantiza que los hijos contribuyan positivamente a la sociedad. Entonces, cuando los individuos toman en decisiones responsables, es decir, de formalizar una relación en un matrimonio, esto da como resultado esa unión de familias fuertes, ¿verdad? Matrimonios fuertes, familias fuertes y por ende sociedades fortalecidas, porque cada individuo es responsable ante Dios y ante los demás, cumpliendo los principios de la palabra de Dios. Qué interesante, qué lindo es ver a nuestros hijos y que nuestros hijos también puedan cumplir, así como los padres cumplimos. Es una gran responsabilidad y en el Señor se puede lograr. El Salmo 78, verso 4 al 8 dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos, ¿qué cosa? De las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos. De modo que cada generación volvería a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Qué interesante este relato bíblico que nos muestra de que esa enseñanza debe ser transmitida y los mejores maestros somos los padres, somos los padres. Muy bien. Sin embargo, antes de enseñar a sus hijos, los padres deben obedecer primero, ¿sí? Antes de enseñar a sus hijos, los padres deben obedecer primero. ¿Qué cosa? Los mandamientos de Dios. Entonces los padres no pueden impartir satisfactoria y significativamente disciplinas que ellos mismos no practican ni instrucciones que ellos mismos no acatan. Ejemplo, el padre puede decir al hijo, tienes que apartarte de los vicios, pero ¿qué tal el padre? Ah, Su hijo le ve en el padre, tiene algún vicio, puede ser con bebidas, otros tipos de vicios. Interesante es cuando hay una autoridad moral y que respalda el consejo que estamos dando. Así que el compromiso es enseñar, pero enseñar con el ejemplo y por supuesto con la palabra. Y que esa palabra o el consejo que le damos a nuestros hijos sea respaldado por la conducta. Sabemos que los hijos van a tomar decisiones y ellos deben asumir las consecuencias de esas decisiones, ¿verdad? Deben asumir su responsabilidad, así como los padres también deben asumir su responsabilidad. Los padres entonces deben primero obedecer a Dios, como primero ellos como ejemplos. Segundo, modelar el comportamiento piadoso. Y tercero, ser razonables. Bueno, conversando con hermanos, amigos, viendo cómo crían a sus hijos, en una ocasión le pregunté a un apreciado hermano, ¿verdad? Le dije, ¿cómo hace con sus hijos? Porque se ven muy obedientes. Y me decía que am, el niño, el hijo pequeño debe obedecer, ¿sí? Debe ser sumiso. Pero cuando ya crecen y están en una etapa donde empiezan a cuestionar o sí, a hacer preguntas, entonces necesitan saber, ¿sí? Primero deben obedecer, porque no le puedes explicar a un niño de pocos años el peligro de la electricidad,
no sabe qué son los electrones o qué impacto puede causar en él si es que introduce un material metálico en la salida de la toma corriente, ¿verdad? Porque va a haber un tiempo que va a crecer y va a entender. Entonces sí, pasando el tiempo, el niño necesita saber, necesita eh, saber para obedecer. Y de ahí la importancia de ser razonables. Y para cerrar paréntesis de lo que me comentaba este hermano, de que cuando hay un proceso y un crecimiento de dejar de ser niño a ser adolescente y luego ser joven, y así decía, el niño debe obedecer, debe ser sumiso. El adolescente debe saber para seguir obedeciendo, ¿sí? Y el joven debe servir porque ya sabe. Qué interesante esa escala, esos pasos. El niño debe obedecer. El adolescente necesita saber para seguir obedeciendo. Y el joven, ya que sabe, necesita servir. Ese joven va a ser después padre y como padre debe ser ejemplo. Así que en el libro de Efesios encontramos una indicación específica para los hijos, pero también para los padres. Ahora apunta a los padres. El verso 4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, y acá puntualizamos esto, críenlos, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Los versículos 1 al 3 queremos leer a nuestros hijos de que tienen que ser obedientes, que es el primer mandamiento con promesa para que le vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Pero este verso 4 es para nosotros los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. En la versión Reina Valera 1960 dice. Más bien, amonestadlo, ¿sí? En la instrucción del Señor, que proviene del Señor. Si tenemos en cuenta esto, vamos a recurrir a la palabra, que es nuestra guía, nuestra norma de conducta, nuestra norma de fe, para instruir a nuestros hijos en el camino correcto. El apóstol Pablo recordó a Tito lo importante que es modelar el comportamiento piadoso. Si bien Pablo no estaba hablando con Tito sobre la paternidad, lo que dijo es muy cierto, incluso para los padres. Dice Tito capítulo 2, versículos 6 al 8. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir en sabiduría, sabiamente. Recién hablamos de eso, de las etapas de conocimiento, la etapa en donde uno puede decir que es una persona entendida, ¿sí? Y acá nos dice Pablo a Tito que animar a los jóvenes a vivir sabiamente. Y verso 7 le dice a él, y tú debes ser ejemplo, y tú sé ejemplo. Ejemplo para ellos a hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Qué interesante, ¿verdad? Que no haya manera de señalar a la persona porque lo que está enseñando es respaldado por la conducta, ¿sí? Así como Daniel en el capítulo 6 nos habla de la integridad, la intachabilidad. No había forma de señalarle con el dedo porque era irreprochable, no había forma de señalar porque era íntegro. ¿Por qué? Porque desde un principio él propuso en su corazón no contaminarse, ¿verdad? Eso lo encontramos en Daniel capítulo 1, verso 8. El verso 8 dice, enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces, los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Es para examinarnos cómo estamos viviendo. También examinar qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos enseñando, qué es lo que estamos pidiendo a otros que hagan. Quizás nosotros como padres, ¿será que nosotros vivimos lo que
estamos pidiendo a nuestros hijos. Qué interesante, ¿verdad? Con el Señor sí se puede. Punto 3. Además, los padres no deben ser poco razonables ni exasperar arbitrariamente a sus hijos. Y ahí viene la importancia de que ellos sepan del por qué deberían de obedecer. ¿Sí? Colosenses 3:21 también habla de esto, así como Efesios capítulo 6, verso 4. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Si los padres cumplen, acatan las instrucciones de Dios sobre la enseñanza de sus hijos a partir de la palabra de Dios, entonces modelan cómo se someten ellos mismos, porque ellos mismos son ejemplos, los padres son ejemplos y entonces tiene ese peso, ese valor y esa autoridad moral porque su vida respalda. ¿Sí? Entonces el papá es ejemplo para el hijo y modela su vida, modela su carácter, modela su pensamiento. Muchos de nosotros tenemos quizás enseñanza de nuestros padres, ¿sí? Y con su ejemplo nos enseñan muchas cosas. Con el ejemplo, cómo son nuestros padres, vemos cómo se comportan, esa fidelidad a mamá de parte de papá para con mamá, y eso es una enseñanza muy fuerte, ¿verdad? Que queda y el hijo está viendo eso. Al acatar, al obedecer las reglas de Dios sobre la vida santa, los padres también modelarán cómo se someten a otras autoridades que Dios ha establecido, incluyendo aquí gobiernos, funcionarios públicos, maestros, agentes de policía, jefes, jueces. Y vamos a hacer un paréntesis. Hoy en día se cuestiona tanto, vamos a decir, la autoridad a nuestros gobernantes. Y dicen, ¿con qué autoridad moral? ¿Verdad? ¿Con qué autoridad moral? Pero la pregunta es, ¿el padre está demostrando el ejemplo a su hijo para exigirle tal o cual cosa que debe hacer bien? ¿Sí? Dios nos enseña que tenemos que someternos a las autoridades. En Hebreos encontramos eso, ¿verdad? Tenemos que ser sumisos a las autoridades, siempre y cuando esté reflejando lo que la palabra de Dios nos instruye. Entonces, si papá respeta esa entidad o instituto o gobierno, por supuesto que eso también deja una enseñanza para los hijos, de cómo dirigirse hacia sus maestros, de cómo dirigirse ante agentes que velan por la seguridad. ¿Sí? Como resultado, entonces los hijos crecerán viendo lo que significa y cómo es someterse a las autoridades. Además, Dios nos dice lo que espera de los hijos y de la gente joven. Espera que ellos honren a sus padres como autoridad que está sobre ellos. Esto es tan importante para Dios que está incluido en los 10 mandamientos. En Éxodo 20:12 dice, honra, honra, honra. ¿A quién? A tu papá y a tu mamá. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Sí? Eso también encontramos en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. ¿Sí? Una repetición de esto. Honrar a nuestros padres, obedecer a nuestros padres. Y esto es un mandamiento con promesa para que tengas una vida larga y plena, una vida que realmente agrada al Señor. Y es el mismo Señor quien nos da la vida. Curiosamente, este es el único mandamiento que va seguido por la promesa de que tendrás una vida larga y plena. Muchos interpretan de que si uno es obediente y honra a sus padres, no se van a morir. No, no es esa la enseñanza. Eh, no se refiere precisamente a la largura de años, sino se refiere de que el tiempo que toque estar con la familia va a ser un tiempo de armonía,
un tiempo de bienestar, un tiempo de gozo, un tiempo de acercamiento de los hijos a los padres o de los padres a los hijos, porque no hay enemistad, porque no hay, ¿cómo se dice?, una diferencia, porque el papá siempre ha demostrado buen ejemplo y el hijo ha seguido su ejemplo, ha seguido las instrucciones, de manera que Dios bendice esa relación, ¿sí? Porque sabemos que la muerte es inminente y es inevitable. Entonces se refiere a una vida satisfactoria, una vida plena, una vida que el Señor nos permite vivir. Ningún otro mandamiento va seguido inmediatamente por una promesa. Así de importante Dios lo considera y lo ha dejado tanto en el Antiguo Testamento y nos hace recordar también en el Nuevo Testamento. No hay límite de edad. Fíjate también en que esto no está sujeto a ningún límite de edad, ¿sí? No dice que esto solo se aplica a los hijos por debajo de cierta edad. O sea, que honra a tus padres eh, mientras que vivas en su casa. No, no dice eso. No hay una especificación de edad para decir, hasta los 18 años tenés que honrar a tus padres teniendo buenas notas, comportándote de buena manera. Pero ¿qué pasa después? No, tiene que seguir honrando, tiene que seguir respetando. Esto significa que Dios quiere que los hijos nunca dejen, nunca paren de honrar a sus padres. Pero ¿qué significa honrar? El apóstol Pablo explica que honrar es obedecer, honrar es sumisión, honrar es poner en práctica lo que el Señor ha establecido en su palabra. ¿Y qué dice? Efesios 6, 1 al 3, llegamos por fin a este texto en que los padres siempre queremos leer a nuestros hijos, repetirles siempre, y debemos hacerlo, pero recordemos el 4, ¿verdad? Que nosotros mismos debemos ser ejemplos para ellos. Y dice así, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien, te irá bien. Si yo les pregunto, ¿a quién no le gustaría esta promesa de que le vaya bien, de que tenga una vida plena, una vida satisfactoria? ¿Sí? Qué lindo es ir en la vida cumpliendo metas, quizás como estudiante terminar una carrera, quizás como un muchacho comprometido con una señorita, llegar al matrimonio, ver los hijos nacer, crecer, o quizás ver a los nietos, ¿por qué no? Una vida plena, una vida realmente bendecida por Dios, y eso ya se lo recibe aquí en la tierra, esta promesa. El principio que Dios comparte aquí sobre la autoridad está claro. Los padres deben enseñar y modelar a sus hijos cómo mostrar respeto hacia la autoridad. Las familias deben ser respetuosas, consideradas entre sí, los padres con los hijos y por supuesto los hijos con los padres. Por lo tanto, la gente joven no es libre de pensar en solo por sí misma sin considerar a los demás. De hecho, Pablo dice que el principio rector al que los hijos necesitan recurrir es el amor. El capítulo 12 de Primera Corintios, el verso 31 y el capítulo 3 que se le dedica al amor, dice así, ¿verdad? Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. ¿De qué está hablando Pablo? Acerca del amor. El amor es paciente, bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Tres cosas durarán para siempre:
el verso 13 de Primera de Corintios 13, ¿verdad? La fe, la esperanza y el amor. Tres cosas durarán para siempre. Pero el mayor de estos, dice la Escritura, es el amor. Es el amor. ¿Significa esto que los padres y los hijos no estarán nunca en desacuerdo por nada? ¿O que los hijos adultos no tienen nunca derecho a estar en desacuerdo con sus padres? Y la respuesta es no. No significa que nunca van a tener una diferencia, que de repente papá dice algo, mamá dice algo y el hijo, no, yo quiero esto, ¿sí? Yo quería ir allá, no, yo quería comer esto, yo quería tal cosa. Sí, claro que hay, pero siempre dentro de un marco de respeto y consideración, una persona puede decir lo que piensa o lo que le gustaría, pero sin ofender al otro. O sea, sin embargo, si las familias, es decir, tanto padres como hijos, se comprometen con Dios y con su palabra y usan el amor, el honor y el respeto mutuo como los principios rectores en sus relaciones, entonces la gente joven tiene más probabilidades de que crezcan con respeto a la autoridad, de que esta gente joven ¿eh? tengan probabilidades de ser considerada con los demás por amor, incluso cuando no están de acuerdo. Y por sobre todo estar equipada esta gente joven para cuando ellos tengan hijos también puedan enseñar a sus propios hijos. Vamos a hacer una pausa hasta aquí con nuestro estudio y examinarnos, ¿verdad? ¿Será que yo estoy solamente exigiendo en palabras y, o también estoy demostrando con el ejemplo a quienes quiero enseñar, a mis discípulos, a mis hijos, en mi caso como maestro, docente, a mis alumnos? Solo estoy exigiendo y qué tal yo como persona. Qué lindo es cuando lo que pedimos o lo que enseñamos es respaldado por la conducta. Es diferente. Cuando miramos a Cristo, Cristo enseñaba con autoridad, porque él mismo vivía de tal manera que la gente se admiraba de su enseñanza, porque él vivía esa enseñanza, siempre resaltando el amor por sobre todas las cosas. Espero que en cada hogar cristiano reine el amor, la armonía, la comprensión, y no significa que no vamos a tener diferencias, pero que esas diferencias se puedan resolver siempre con amor, con consideración, reconociendo que fallamos, reconociendo que herimos, pero por sobre todo, y termino con esto, como dice Efesios 4:32, ¿sí? Que el amor de Dios nos ayude también a perdonar, así como Él nos perdonó a nosotros. Que Dios bendiga a los jóvenes, a los hijos, que sean obedientes, que sean sumisos, que Dios bendiga a los matrimonios jóvenes, que Dios bendiga a los matrimonios que no tienen hijos y a aquellos que tienen hijos, que Dios bendiga a los matrimonios de años, que Dios bendiga a los abuelos, a las abuelas, que Dios bendiga a nuestra familia. Amén. Nos encontraremos entonces en otro episodio de Interconectados, aprendiendo juntos lo que Dios quiere para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia. Así que por mi parte, muy agradecido, espero que sea de utilidad para cada uno y por sobre todo examinar nuestra vida bajo la luz de la palabra y decir, yo necesito de Dios, yo necesito del amor de Dios, yo necesito su dirección, porque también hay muchas personas que me están mirando que necesitan esa instrucción. Así que muchas bendiciones y nos vemos en otro video. Amén.